Hemos visto hasta ahora hemos visto el capítulo 1, en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y hemos visto ese versículo y vimos que está en el contexto de las pruebas. Después, hacía 2 o 3 semanas, estábamos con el capítulo 3, desde el versículo 13 al 16, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hemos visto estos versículos también, desde el 13 hasta el 16, y vimos también cómo, en este caso, en el contexto del habla, vimos cómo Santiago hace una pregunta para la reflexión: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es el que habla bien? ¿Quién es el que dice las cosas? ¿Quién es el que murmura, el que critica? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y después pasa a decir que se conoce a la persona por 2 características fundamentales: a la persona santa, a la persona sabia, por su buena conducta y por su mansedumbre. Por la conducta y por la mansedumbre. Y después, digamos, se vuelve más incisivo. Entra en un terreno en el que es valiente Santiago al entrar en eso, y habla de los celos que puede haber en el pueblo de Dios, entre los creyentes, celos amargos, contención en el corazón. Nos habla también de que no tenemos que jactarnos de ninguna manera y no mentir contra la verdad, como vimos también la semana pasada, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que tiene celos, la sabiduría que tiene lucha, contención, la sabiduría que se enorgullece, la sabiduría que miente, no es una sabiduría de Dios, ni mucho menos. No viene de arriba, sino que no viene de lo alto, sino que es terrenal, del mundo, es animal, de nuestra carne, y es diabólica, procede del diablo. Y vuelve a incidir en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, que creo que todos los que estamos aquí somos testigos de esto y sabemos desgraciadamente, que sabemos lo que Santiago también está hablando, no solamente del terreno de la iglesia, aunque él está aquí hablando en el terreno de la iglesia, sino también incluso en el terreno de la familia, de los amigos, etc., ¿no? Perturbación, luchas, obras perversas, etc. Y ahora, después de decir todo esto, Santiago se enfoca en lo auténtico. Se enfoca, ha dicho algo auténtico en el versículo 13, la conducta y la mansedumbre. Y ahora vuelve a incidir realmente en lo que es de verdad la sabiduría de Dios. Y dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es interesante porque Santiago sigue su razonamiento y su escrito acerca de la sabiduría y vuelve a hablar de lo alto. Vuelve a hablar de la sabiduría de lo alto. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto, como haciendo un contraste. Hemos visto ahora la sabiduría que es diabólica, terrenal, animal. Hemos visto esa sabiduría que realmente no viene de Dios, pero la sabiduría que viene de Dios, esta es una forma de hablar con la sabiduría de lo alto, como si dijera la sabiduría del cielo. Es una forma de hablar realmente de la sabiduría que viene del Señor. Esta sabiduría es completamente diferente. La otra sabiduría no es de Dios. La otra sabiduría podemos catalogarla como queramos, pero desde luego ninguno de nosotros puede catalogarla como una sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? La sabiduría que viene de lo alto, la que tenemos que estar nosotros atentos, la que tenemos que orar para nosotros también recibirlo. Pues él dice que esa sabiduría de lo alto, en primer lugar, es una sabiduría pura, una sabiduría pura. Es interesante porque la palabra pura en el griego es agni, que significa limpio de culpa, inocente. Es decir, una persona inocente, una persona que no tiene sentimiento de culpa, que vive en culpa, ni vive en pecado. Es decir, lo que está hablando aquí
de la pureza, que la pureza es limpia, que la pureza es inocente. Y es interesante que la palabra agne se deriva a su vez de agios, y agios significa santo, la palabra santo. Es decir, la palabra pura es sinónimo de santo. Lo que está diciendo Santiago, la primera cualidad que está describiendo aquí Santiago, es que la sabiduría de Dios es una sabiduría santa. Y es muy interesante que lo pone en primer lugar. Lo pone en primer lugar. Después describe otras cosas. Pero en primer lugar, esta sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría santa. Y tú te preguntas y te planteas, ¿por qué lo pone en primer lugar? Todas estas cosas son buenas y son de Dios. Pero sin embargo, Él lo pone en primer lugar porque de alguna forma, hermano y hermana, la esencia de Dios es una esencia de pureza, de santidad. A Dios no se le puede entender sin la santidad. Podemos entender a muchas cosas, pero jamás podremos entender a Dios si no es santo. Alguien dijo una vez que la santidad es la corona de todos los atributos de Dios, de todas las virtudes de Dios, la corona más hermosa del Señor. Normalmente hablamos más del amor de Dios, hablamos mucho de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, etc. Pero la santidad de Dios es algo hermoso, es algo bello, es algo tremendo, es algo cuando estamos ante la belleza de Dios, cuando estamos ante la santidad de Dios, lo único que podemos hacer es tirarnos al suelo, es adorarlo, es decir, estoy pisando tierra santa, ¿no? Como decía Moisés y Josué también, ¿no? Entonces, lo primero que está diciendo Santiago aquí es que esta sabiduría que viene de Dios es pura, es decir, es santa, procede de Dios. Un principio fundamental de la sabiduría que viene de arriba es que el creyente debe de vivir en santidad. En santidad. Si tú conoces a un creyente que no vive en pureza, un creyente que no vive en santidad, hay que descartar que esa persona realmente se salve. Esa persona necesitará de oración, esa persona necesitará de amor, esa persona necesitará de palabras de consuelo, de exhortación, necesitará que Dios le toque, pero esa persona no está viviendo en santidad, no está viviendo en la sabiduría de Dios, porque una de las cosas del creyente que vive en sabiduría es que vive e intenta vivir en la santidad de Dios. Y si cogemos desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que encierra la Biblia, la doctrina de la santidad de Dios es una de las doctrinas cardinales que hay. Es una doctrina de las más importantes. Entonces, lo primero que está diciendo Santiago es que la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, en primer lugar es una sabiduría pura, una sabiduría santa. En segundo lugar, dice que es después pacífica. El creyente que tiene la sabiduría de Dios posee un temperamento controlado. Es capaz de autocontrolarse, es capaz de las peores situaciones que pueda haber, de no exaltar, no gritar, sino guardar la calma, estar tranquilo y dar una imagen también de paz, de tener una actitud pacífica hacia los demás. Un hombre que enseguida se enfada, una persona que enseguida grita, una persona que enseguida explota, realmente la obra de Dios tiene que continuar en esa persona, pero esa persona no está viviendo la sabiduría de lo alto. Cuando nosotros conocemos a Cristo, la palabra de Dios nos dice tantas cosas acerca de la paz y de nuestra relación con el Señor. Cuando conocemos a Cristo, encontramos que estamos en paz con Dios, encontramos que tenemos la paz de Dios y encontramos que vivimos en paz con los demás. Estamos en paz con Dios, tenemos la paz de Dios y vivimos en paz con los demás. La paz de Dios, hermanos, debe de dominar nuestros pensamientos. La paz de Dios debe de dominar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones. El creyente, por definición, es una persona de paz. Y ahora lo que dice en 2 Corintios, capítulo 13, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y lo tengo, lo puede leer. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Muy bien, fijaros que en este versículo
En 2 ocasiones el apóstol Pablo, y además despidiéndose de la iglesia, en 2 ocasiones está hablando en un solo versículo de la paz. Dice, vivir en paz. Y después el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pero fijaros que le está diciendo a la iglesia vivir en paz. Vivir en paz. Y califica a Dios. Califica a Dios con uno de las virtudes que tiene el Señor. El Señor es un Dios de paz. Vivir en paz, y tenemos un Dios que es de paz. Y en Romanos, en el capítulo 14, versículo 19, Romanos, capítulo 14, y lo tiene, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Muy bien. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en el texto que antes ha leído Pablo dice vivir en paz. Pregunto, hermano, en base a tu experiencia, en base a tu criterio, en base a lo que tú conoces en la Biblia, ¿cómo podemos vivir en paz los unos con los otros? ¿Y cómo podemos contribuir cada uno? ¿Cómo podemos contribuir a la paz? ¿Qué puedes hacer tú para que haya paz? Que haya paz en tu trabajo, haya paz en tu bloque, en tu comunidad, haya paz en la iglesia. ¿Qué podemos hacer para que haya paz en el lugar donde vivimos? ¿Cómo contribuimos a que haya paz y que vivamos en paz? ¿Cómo se puede hacer eso? Primero poner la paz, ¿no? Por ti mismo primero. Porque si tú eres el principal que va a vivir la iglesia, al fin y al cabo lo que va a haber es mal ambiente, o si tú vas poniendo paz, a lo mejor la gente se va avanzando o busca paz también. Yo creo que tú eres El primero que tiene que partir del ejemplo de uno. Obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. El Señor dice que busquemos la paz y la sigamos. Entonces, es un mandamiento que nos dice, tenemos que obedecerlo. Hay veces que te cuesta trabajo porque el ambiente no es para estar en paz, pero hay que buscarla. Hay que buscarla y seguirla, como dice el Señor. Ese, sí. Tenemos que ser pacíficos. ¿Qué? Pacificadores, más que pacíficos. Bueno, Es interesante porque la paz y síguela, eso. Busca la paz y síguela. Es interesante lo que está diciendo Pablo, porque todo lo que tenemos que hacer nosotros, siempre estamos un poco a expenso de lo que hacen los demás, pero la Biblia nos dice que somos nosotros los responsables de nuestras acciones y somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. Todos conocemos a gente, estoy seguro que tú ahora piensas un poco en la gente que tú conoces, todos conocemos a gente que son un poco explosivos. Y todos conocemos a gente que están, que en un momento dado Eso es lo que piensa realmente, no puede hacer daño. o son gente conflictiva, gente con problemas, gente que te grita, gente que siempre te lleva la razón, gente que se sale con la suya, gente que te insulta, que te quita la dignidad como persona, etcétera, 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 ¿no? Pero el creyente, para vivir en paz, para contribuir a la mutua edificación, como hemos leído también, el creyente es el primero que tiene que vivir en paz. Yo no puedo aspirar a que en mi casa haya un ambiente de paz, por mucho que yo ore por la paz, si yo estoy todo el día peleándome con Chávez. Yo no puedo aspirar a que en mi casa haya paz cuando a lo mejor vienen a visitarme mis hijas y le estoy echando la bronca continuamente, o a mi nieta, ¿no? O aquí en la iglesia, yo puedo decir, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia de paz, cuando lo mejor me pongo a tortazo limpio con la iglesia, ¿no? No a tortazo literal, pero sí a tortazo de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza la paz? Con uno mismo. Con uno mismo. Es interesante antes que la oración de ella antes, con respecto a su marido, estaba diciendo gracias porque Fernando, en la situación, más o menos, ¿no? En la situación que hay, las cosas que hay, él está ahí, ¿no? Y ayuda, y solventa, y soluciona. Una persona que está con alguien
con que están gritando, faltando al respeto, etc., si tú pierdes también la calma, si tú pierdes también la paz, y Proverbios nos enseña mucho sobre eso, al final, ¿qué ocurre? Te incita, si tú te enfadas conmigo, yo me enfado contigo, si tú levantas la voz, yo levanto la voz, si tú me insultas, yo te insulto. ¿A dónde conduce eso? A ningún sitio bueno, porque después nos arrepentimos, después decimos, hay que ver lo que he dicho, hay que ver lo que... Pero ya está soltado, ahora a ver cómo arreglo todo eso, ya está soltado todo, ¿no? Entonces, el creyente tiene que entender, tiene que ir con la seguridad de Dios, incluso en momentos así, decir, Señor, dame paz, ayúdame a estar tranquilo, ayúdame a... Y otra cosa importante también, hermano, que hay personas que cuando nos cuentan algo, nos dicen cosas, en vez de quitarlo, en vez de atemperarlo, en vez de quitarle importancia, lo que hacemos es que echamos más candela, echamos más cuando contribuimos a la pelea, contribuimos a la controversia, ¿no? Cuando realmente si alguien viene y me cuenta un problema, lo que yo tengo que intentar, y más con unos problemas con personas, nadie va a contarte un problema, lo hay, ¿no? Hay muchas personas que te cuentan problemas de ellos mismos. Si te cuentan problemas de ellos mismos, hay que hablar con ellos y intentar ayudarlos. Pero hay gente que te cuenta problemas con otras personas. Y si tú le echas dinamita, pues es peor todavía. Entonces, el pacificador, la persona que está buscando la paz, intentará por todos los medios que la otra persona también viva en paz. No digo nada. Ah, pues también levanta la mano. Hay un dicho, no, perdón, Nuria. hay un dicho que a Pablo le gusta, vamos, que no es bíblico ni nada, que dice, para ti la razón, para mí la calma. Qué bueno. No sé de quién es ese dicho. Y vamos cuando empezamos, vale, para ti la razón, pero para mí la calma. Dice, tú tienes razón, pero yo estoy calma. Sí, Y es bueno. verdad, dice, ¿Lo voy a copiar? sí, para ti la razón, para mí la calma. Y es verdad, cuando uno no quiere, dos no pelean si uno no quiere, eso es así. Claro. Eso es así. Lo que pasa es que es verdad que también hay que verse en las situaciones de cada persona y muchas veces pues saltamos, muchas veces pues ya hay un momento que... Pero bueno, es verdad que tenemos que ser pacificadores, como dice el Señor. Mi padre era un hombre que era muy pacífico y decía una frase que la repetía mucho y nos hacía una gracia y le dice, oiga, dos amigos que se encuentran, ¿usted por qué está tan gordo? Dice, yo porque nunca discuto. Dice, eso es mentira. Dice, pues lleva usted razón. Yo lo había escuchado. Mi madre siempre lo decía. Mi madre era muy... Tenía mucho carácter, sí. Y mi padre decía, tú no ves por qué tan gordo porque nunca discuto. Qué bueno. Claro que sí. Es interesante el punto que ha dado también Nuria, de que a veces hay situaciones, todo el mundo aquí perdemos el estribo, todos los creyentes, todas las personas perdemos momentos puntuales, nos enfadamos y soltamos ranas por la boca, todos. Se afecta Sapo directamente y o indirectamente. Sapos, ranas y culebras, y víboras, todos. O sea, aquí no hay ningún creyente, ninguna persona que no, en un momento dado no pierda la calma. El problema es cuando eso se convierte en un estilo de vida. Sí, El problema es cuando por norma. Exacto. Por norma. O sea, entonces, una persona que tú conoces a una persona y dices, esta persona es pacífica, esta persona tiene paz. Pero tú ves que de vez en cuando también se enfada, como todos los seres humanos. Y nosotros somos creyentes, pero somos seres humanos. Y estamos también sometidos a sentimientos, emociones, a ira, etc., ¿no? Pero el problema es cuando eso se nos va de la mano y convertimos nuestra vida en una guerra continua con los demás. Se convierte en un vicio. Se convierte en un vicio Que sin querer hacemos cosas de vicios. con tus hijos, con tus padres, con tu cónyuge, con miembros de la iglesia, con tu compañero de trabajo. Ese es el problema. Ahora, una persona puede intentar, un creyente hasta el más santo de los santos, peca. Y una persona que realmente sea una persona que todo el mundo sabe que es de un carácter pacífico, de paz, una persona también se enfada, evidentemente, y ahí pierde el control. El problema es eso, el problema es cuando realmente vivimos de una manera que no se ve la amabilidad, no se ve la paz en nuestra vida, sino que se ve continuamente la controversia, la pelea, el enfado, etcétera, etcétera. Así que una de las cosas que nos está diciendo Santiago es que la sabiduría que viene de lo alto es pura,
y nos dice que después también es pacífica, y nos dice que es amable, un creyente que tiene la sabiduría de lo alto es una persona amable, es afable, es educado, sabe dar el sitio a los demás. La sabiduría de lo alto sabe realmente ser. Una de las cosas que a mí me sorprende muchas veces es que te encuentras con personas que son sumamente, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo? Antipática, eso está bien, antipática. Personas antipáticas, personas que tratan con la punta del pie. Personas que están y son hermanos nuestros de la fe, pero tienen una manera, una forma de actuar, una forma de hablar que no son personas educadas. Una de las cosas que dicen el otro día leí una encuesta en el mundo de la hostelería, los camareros, que dicen, los camareros dicen que una de las cosas que a ellos les irrita más es que hay mucha gente que los trata con la punta del pie, que no son corteses, no son educados con los camareros. ¡Quillo! ¡Date prisa! O sea, cuando tenemos un trabajo, yo estoy haciendo un servicio, estaban diciendo. Y hay gente, no todos afortunadamente, pero hay gente que son muy mal educados. Muy mal educados. O con los taxistas, y en el pueblo de Dios también. O sea, hay veces que decimos las cosas, actuamos de una manera que realmente amable no somos. Y Santiago está diciendo que una de las características de la persona sabia es que también es amable. Mira lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Quien lo tenga lo puede leer. No dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Muy bien. ¿De qué está hablando aquí? De los obispos. De los obispos, de los ancianos, de los pastores. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Fijaros que dice, entre otras cosas, el pastor, los ancianos tienen que ser marido de una sola mujer, irreprensible, prudente, decoroso, etc. Apto para enseñar. Pero una de las cosas que dice es que también tiene que ser amable. Amable. Yo conocí una vez a una hermana, conocí una vez a una hermana que me llamó un día, una hermana que iba a otra iglesia, y me llamó un día y me dice, Pedro, hoy he soñado contigo. Digo, sí. Sí, hoy he soñado contigo. Y el Señor me ha dicho que vaya a tu iglesia. El Señor me ha dicho que vaya, vivía en Sevilla, que vaya, yo todavía no estaba en la vida, el Señor me ha dicho que vaya en Utrera. El Señor me ha dicho que, porque si estuviese aquí en Sevilla, pues lo hubiese dicho, mira, que vaya. ¿Tú vivías allí antes? No, yo vivía siempre aquí en Sevilla. Yo siempre vivía en Sevilla. ¿Nunca me dedicas a ello? Pues yo te lo cuento. Sí, no, ya son casi 40 años. Pero ese es el llamamiento de Dios. Eso te lo resumo. El llamamiento de Dios y la vocación de Dios. Y entonces, esta hermana me dijo, Dios me ha revelado que vaya a tu iglesia. Yo, claro, vale, como si. Y además, del sueño me pone Pedro Adorna. El Señor me dijo, Pedro Adorna. Y yo le digo, vale, pero tú vives aquí. Tú vives aquí, además vivía muy cerca de donde yo vivo, también por la Macarena. Vives aquí, digo, te lo digo, Chad y yo llevamos muchos años y sabemos lo que es el sacrificio de ir para allá varias veces a la semana, volver con lluvias, o sea que si es reunión de mujeres un sábado, tú puedes ir un sábado a la reunión de mujeres, si hay, digo, piénsatelo, total, que empezó a venir. Vino con una pareja también, ella era viuda. Empezó a venir y bueno, como suele ser habitual en este tipo de cosas, ella empezó a venir y me empezó a hablar mal del pastor, que es lo habitual. Empezó a hablar mal del pastor de la iglesia donde estaba. Y lo que me decía ella del pastor era que enseñaba muy bien, pero era muy tosco, era muy seco, era muy mal educado. Pendenciero. ¿Era qué? Pendenciero. Era pendenciero. O sea, entonces,
ella estuvo viniendo 2 o 3 meses hasta que se dio cuenta que era muy complicado. Se dio cuenta porque si no venía con este otro matrimonio que tenía en coche, tenía que venir en tren. Y nosotros eso lo hemos hecho durante años, pero no todo el mundo todavía está. Entonces, ella llegó un momento en que ya dejó de ver, y al cabo de un tiempo me la encontré en un Mercadona. Al cabo de un tiempo me la encuentro en un Mercadona y dice, hola, ¿qué tal? Y le digo, ¿estás yendo a un sitio, a alguna iglesia aquí? Y dice, estoy yendo a la misma iglesia. Digo, ¿cómo me dijiste que el pastor era? Dice, ya, dice, sigue igual, sigue igual. Dice, pero bueno, no voy a otro sitio, gracias. Dice, predica muy bien. O sea, este hombre tiene un don para la enseñanza tremenda, ¿no? Pero es un hombre muy mal educado. Entonces, estaba pensando que esa es la versión de ella, ¿eh? La versión de ella. Yo conozco al pastor, ¿eh? Y muy se ha caminado va. Las situaciones, a veces, hermanos, las situaciones es interesante porque una de las cosas que dice aquí es que el pastor, el anciano, debe ser amable. ¿Por qué una persona que es responsable de una iglesia tiene que ser amable? Que si no tira a la gente para Porque atrás, exacto, echa a la gente para atrás. No da confianza, no. Una no, persona yo no me antipática, una aguanto persona un tío que no sea no te da amable. confianza para Como nada. pastor que sea. No atrae, no ya. No hay elección, ¿no? Y se hace antipático. Y una El persona creyente de antipática. por sí debe ser amable. Efectivamente, a eso voy. Ahora El también. creyente de por sí debe ser amable. Mira. Sin ser obispo y sin ser Mi nada. pastor antiguo Correcto. decía, si no tienes amor, ten por lo menos educación. Si no tiene amor, hoy vamos a salir con frases. Vamos a salir con frases. Si no tiene amor, Si no tienes amor, porque tengas educación por lo menos. Mirad lo que dice Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Un poco lo que está diciendo ahora Fernando. Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Recuérdales que se someten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí Pablo le está diciendo a Tito que enseña a la congregación, que enseña a la iglesia, a que nadie difamen, que no sean pendencieros, esta manía que tenemos la iglesia de ser, que no sean pendencieros, somos de ahora, esto de siempre, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, etc. Es decir, los responsables espirituales de la iglesia deben ser hombres amables, efectivamente, porque si no echa a la gente. Si no, no va a hacer su ministerio. Es imposible dirigir una iglesia, llevar una iglesia, servir en una iglesia, cuando tú tienes un carácter difícil, maleducado, echar para adelante, es muy difícil. Eso es. Entonces, la crispación, entonces, tienes que ser amable, pero la iglesia también, todos los creyentes. Es decir, todos los creyentes tenemos que ser amables. Que a veces te encuentras, como estaba diciendo al principio, te encuentras con clientes que tú dices, madre mía. Entonces, todos los clientes tenemos que ser amables. Yo en esto siempre me acuerdo de una cosa, y es que cuando vas conduciendo, Ya no somos creyentes. Mi hija dice que yo soy. amable, Mi hija dice que yo soy ya, como el Mr. Hyde. Se transforma uno, ¿eh? Se transforma uno. eres otra persona, te vuelve, Sí, sí, es verdad. Realmente, sí. entonces eso es un termómetro, pero Sí, sí, verdad, verdad. de tú ir conduciendo, de ceder el paso, de no dejar. Vamos, además que tenemos en la jungla, y vamos con una jungla ahí, que no me delante, que no se ponga, que no me haga ¿Y por qué no has metido? y dices tú, oye, ¿qué pasa? Hay una pequeña historia, está basada mucho, esa es real. Hay una historia de un hermano que iba a predicar. Normalmente no predicaba él, pero el pastor lo invitó, estaba en la congregación, en la iglesia, y lo invitó el pastor a predicar y iba a la iglesia en su coche para predicar. El hombre iba contento, se llevaba todo, desde que el pastor le dijo que predicara, llevaba el hombre estudiando
iba con ilusión para predicar la palabra, iba en el coche y de pronto le dieron por atrás. Le dieron por atrás un golpe y entonces se pararon los dos. El hombre se levantó, le pidió perdón y tal. El que iba a predicar, el hermano que iba a predicar, se levantó. Es que no te das cuenta, es que mira, mira, cómo se va. Entonces él perdió los estribos y se metió con él y gritó de todo lo que había que gritar. Los papeles, hay que ver lo que me ha hecho del coche, total. Que viene la policía, tal, y se van. Él va a la iglesia con la mala fortuna de que cuando va a llegar a la iglesia estaba también el que le había dado el golpe, que era la primera vez que iba a la iglesia, que era la primera vez que le habían invitado y era la primera vez que iba a la iglesia. Y cuando se encontró con este hermano que iba a predicar, que le echó sopas de culebra y todo tipo, pues imaginaros la película. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por eso hay creyentes que no ponen en el coche eso y el pececito acá, porque hay muchos creyentes que lo ponen, pero hay otros que no lo ponen por eso. Vayan a ponerlo, De todas formas, lo que pone aquí, todo el Nuevo Testamento, está hablándolo a la iglesia primitiva, que era la iglesia perfecta, o casi perfecta, la moderna casi. Entonces, si ya en aquella época, de donde venía cada uno además, que eran esclavos, que otros eran y ya le está diciendo, sea amable, no sea pendenciero, muestra mansedumbre, que no difames a nadie, que no mienta, que ya se lo está diciendo a aquella iglesia. Pues fíjate lo que nos tiene que decir a nosotros. Con todo lo que ha pasado y con todo lo que estamos viviendo, porque además nosotros no venimos de la sociedad que hay y mamamos de la sociedad que hay. Y además teniendo en cuenta de que nosotros, nuestra cultura es una cultura católica romana, con todas sus tradiciones, con todas sus historias, con todo, y con todas sus contradicciones. Ahora nos metemos aquí y tenemos que darle la vuelta al calcetín. Claro. Así que, fíjate tú lo que estaba diciendo Pablo, en aquella época, recién inaugurado el cristianismo, que echaban a la gente a los leones, que eran capaces de mártires, por Dios lo que sea, pero el viejo hombre sigue estando ahí. Desde la perspectiva de nosotros como creyentes y como iglesia, después de 25, tenemos la tendencia a idealizar la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva tenía WhatsApp. Todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, todas, prácticamente todas, hablan de los problemas que había en la iglesia. Y casi todas fueron escritas para solucionar un problema. Y hablan de eso. Ya hechos de los apóstoles. Se ve ahí, sí. Entonces, que a veces pensamos en la iglesia primitiva, y es verdad que tenemos que aprender de la iglesia primitiva, es cierto. Y tenemos que ver el empuje que tenían, el tiempo de oración que tenían, cómo predicaban el Evangelio, el ardor que tenían, cómo eran poseídos hombres por el Espíritu Santo, pero a la misma vez eran iglesias muy carnales, con muchos problemas, muchas de ellas, no todas, y Pablo, Santiago, Judas, quien fuese, escriben sus cartas para solucionar problemas de ese tipo, ¿no? Y para ayudar a la iglesia. Esto seguimos siendo lo mismo. Lo que sí es verdad es que va a decir que está actual. El corazón humano sigue siendo igual. Es todo lo mismo siempre. Sin embargo, el Señor halaga a la iglesia de Esmirna. No tiene nada en contra de ella. Sí. Gracias a Dios siempre hay iglesia y hay creyentes intachables. Pero de manera general, la mayoría de las iglesias que se escriben, de las cartas que se escribían, eran para ayudar, para solventar, decirle a dos hermanos que se aman, que se llevaran bien, etcétera, etcétera. O sea, siempre había conchi. Se puede decir que desde que el mundo es mundo, que sí que los primitivos
salen por ahí con esta enseñanza, pero lejos de estar ya entrenado en todo lo que sabemos de la Biblia, vamos, cada uno tiene sus propias ideas, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Al fin y al cabo, esto es como todo, hermano. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. O sea, desde el pecado de Adán y Eva, seguimos siendo el mismo. El día que comes el fruto prohibido, ciertamente morirás. Y el enemigo te dice, no morirás. Ahora tú tienes que escuchar quién te está hablando. Si el Señor te está dictando, porque el Señor te está dictando lo que tienes que hacer. Ya, y por el camino equivocado es porque tú te quieres perder por ahí. Mirad, dice en Filipenses, en el capítulo 4, hemos visto que una de las cosas que la Biblia nos enseña acerca de la amabilidad es el hecho de que los pastores, los responsables, tienen que ser personas amables. Los maestros para comunicar, la gente, los que tienen responsabilidad, tienen que ser gente amable. Hemos visto que la iglesia tiene que ser amable. Tiene que ser amable. Es una de las cosas que Pablo también le dice a Tito, que enseña a la iglesia. Pero fijaros lo que dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es interesante porque la palabra que aquí se traduce como gentileza también es una palabra que en muchas versiones se pone amable. Vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. Y cuanto más se acerca al Señor, más todavía. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. Es muy diferente, hermanos, a que alguien venga a mí y me diga, qué amable es José Luis, ¿verdad? Qué educado, qué forma, que todo el mundo habla, qué amable. Es muy diferente a que alguien venga y me diga, ¿este José Luis se junta con vosotros? Sí, pero tú no lo conoces, ¿verdad? Vaya tela. Todos los días gritando, yo vivo en el bloque, peleando con su mujer, echando culpa a la gente. Es muy diferente, es muy diferente. Y a mí me ha pasado en la iglesia en Utrera, me ha pasado varias veces. Me ha pasado gente que viene a la iglesia, bueno, no es lo mismo una ciudad que un pueblo. Aunque sea un pueblo como Utrera, que es grande, pero hay gente que te viene a la iglesia y dice, ¿esta persona se junta con vosotros? Sí. Pues tú sabes cómo vive esta persona. Tú sabes lo que hace en su casa, tú sabes lo conocido que hay en la calle, y es todo lo contrario de lo que debe ser un creyente. En ese sentido de la amabilidad. Por esa razón, como tú decías antes, que hay creyentes intachables, convive con él. Convive con él. Todos somos por el estilo. Depende del momento. Depende del momento. Que cada vez intenta, yo también antes era del TVO y a mí el Señor me ha transformado totalmente, Fernando. Yo tengo una mansedumbre, parezco un burrito amarrado en una taca. Palabra de no. Pero el enemigo sabe cuál es tu punto. Es lo que decía punto. Pedro, yo me encantaba antes. Pero contigo con eso, José Luis, el enemigo sabe cuál es tu punto. Totalmente. Y ahí está. Pero yo agacho la cabeza y me muero la lengua. Hay una cosa que hay que todo. aprender. Eso es una obra. No, pero es verdad, eso es una obra. Eso es una obra. Y cuando Dios actúa y Dios no. Dios ha mi vida totalmente. Y nos ha cambiado todo lo que estamos aquí. Y yo cada vez que leo, Señor, mi vida está en tus manos. Poquito a poco. Yo he conocido a gente que decían palabras continuamente blasfemando y hoy en día, o sea, eso no habla del Señor. Así, ahora mismo, Pedro, yo no me callo, yo quiero así. Sí. Ahora, una cosa que también tenemos que ser conscientes, todos los que estamos aquí, sabiendo que Dios hace eso. Totalmente. Y que Dios va a seguir trabajando en nuestro Trabaja. Sí, una cosa que no debemos olvidar nunca es que todos nosotros llevamos un monstruo dentro. Total. Sí. Todos nosotros llevamos un monstruo dentro. Y si le permitimos salir, tenemos la luz y la oscuridad. A ver, pero tú no sabes. Se alimenta en la oscuridad o alimenta el campo. Entonces,
tenemos que dar gracias al Señor porque es verdad Totalmente. que Dios encarcela. Totalmente. Y tú ves una persona que se convierte y lo ves con el paso del tiempo completamente diferente. Eso es una obra de Dios. Pero tenemos que ser a la misma vez conscientes de ese enemigo interior que tenemos, que somos nosotros mismos. Estamos luchando. Que a veces estamos ahí. El yo. El yo carnal, efectivamente. El yo. Así que fijaros, hermano, que una de las cosas que dice Santiago es que nuestra sabiduría, la sabiduría que viene también de lo alto, la que es de Dios, es una sabiduría que es primeramente pura, que después es pacífica, que después es una sabiduría amable, es decir, es una persona amable con los demás, una persona que no es grosera, una persona que es educado, no mal educado, una persona que realmente está viviendo esa sabiduría de Dios. Y después dice que es benigna, benigna. En nuestra versión, la versión del vino de que tenemos la mayoría de nosotros, aparece la palabra benigna, pero no es exactamente la palabra que sale en el griego, en los originales. En el original la palabra que se traduce como benigna es eupeteis, y esa palabra eupeteis describe a alguien dispuesto a aprender de los demás. Alguien dispuesto a aprender de los demás. El creyente que tiene la sabiduría de lo alto, que tiene la sabiduría de Dios, es una persona dócil, es una persona en ese sentido benigna, buena, es una persona que es capaz de escuchar, sugerencias de los demás, es capaz de escuchar críticas de los demás, es capaz de escuchar ideas de los demás, es capaz de escuchar las opiniones de los demás y estar dispuesto a aceptar las palabras, las exhortaciones de los demás. En la nueva traducción viviente dice dispuesta a ceder ante los demás. Muy bien, esa ley. Dispuesta a saber escuchar a los demás y a ceder también ante los. El hombre sabio y la mujer sabia es el que sabe que Dios habla a través de los demás también. Dios no solamente habla a través de uno, Dios también habla a través de los demás. El creyente que piensa que siempre tiene razón, y los hay, el creyente piensa que siempre tiene razón y no está dispuesto a escuchar la opinión de los demás, se va a perder muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Mira lo que dice en Proverbios, en el capítulo 8, Proverbios, capítulo 8, versículo 33. Proverbios 8, 33. Y no tengo pueblo. Atender el consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. Breve. Atender el consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. Capítulo 12, versículo 15, también de Proverbios. Capítulo 12, versículo 15. ¿Y lo tiene? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mas el que obedece al consejo es sabio. Atender el consejo y ser sabio, y no lo menospreciéis. Y en el versículo que hemos leído pone exactamente más o menos lo mismo. Cuidado, hermano. Cuidado, porque este es un tema también muy interesante, que tiene que ver también con la misericordia y con la sabiduría de Dios. Todos conocemos a gente que podemos acercarnos a él y decirle, esto lo puedes hacer de esta forma, mejor y tal. Y todos conocemos a gente que te da la gracia. Y tú te sientes en libertad de ir a esa persona y decir, mira, esto no está haciendo bien. Y esa persona te da las gracias y te dice gracias. Pero todos conocemos a gente que es lo contrario. Sí. Todos conocemos a gente que una cosa que tú vas y le dices, esto puedes enterrarlo, o mira, hazlo. ¿Cómo? Y se recrispa la cara y tú ves como tiembla, no estás con el labio, tú ves, o sea, y llega un momento en que tú ves que esa persona, tú lo haces por su bien, pero esa persona como que está metido en mi terreno, como que esto lo hago yo, y no acepta el consejo de los demás, ¿no? Entonces llega un momento en que tú tienes incluso miedo de hablar con esa persona. Pero normalmente esas personas son gente orgullosa. Sí. ¿Cómo que yo? Yo soy el mejor. en mi terreno y todo.
Suelen ser personas que han tenido problemas desde pequeños, de autoestima o algo así. Después normalmente suelen, como todos los clientes, suelen ser personas buenas y personas que aman al Señor. Todos tenemos nuestros, como decía antes él, todos tenemos nuestros puntos débiles, nuestros puntos ciegos, como se dice, todos. Pero yo admiro a las personas que saben que tienen un punto ciego, que saben que es su punto débil y oran y le piden al Señor y son conscientes de eso e intentan luchar contra eso. Claro, porque todas las personas tenemos momentos que hay cosas que no nos gustan todas, pero lo bueno es decir, bueno Señor, tú lo sabes por qué, o comprende, incluso mentalmente pensarlo, ¿no? A lo mejor tú te crees que has hecho una cosa bien y después ves que no ha servido para bien, sino para que te cataloguen de otra forma. Sí, normalmente tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la sensación de que yo soy el que lo hace. ¿Cómo vienes tú a decirme algo que yo lo hago bien? Si Fernando está con un ordenador y yo voy a Fernando y digo, Fernando, esto no está bien. Y pero llevo 40, 50 años en el ordenador, tú vas a venir ahora y me va a decir que no. Cuidado, Entonces tenemos que tener cuidado. Y es interesante porque lo que está diciendo Santiago precisamente es eso, estar dispuesto a aprender de los demás, estar dispuesto realmente a dejarte persuadir, a dejarte convencer, a aconsejar a esa persona que te aconseja, ver lo bueno de esa persona y reconocerlo. Cosa que no es fácil, pero que se puede hacer. La persona mayor, sí, yo siempre he sido una persona muy respetuosa en ese sentido. Y cada vez que alguien me ha hecho una crítica en ese sentido, realmente puedes aprender, ¿no? Porque se aprende. Es interesante porque fijaros que a veces, como dice él, la crítica o la palabra o el consejo puede venir de gente mayor, pero también puede venir de gente joven, más joven que uno. Y una persona más joven que uno en un momento dado puede decirte, depende, claro, porque hay gente joven que son personas que aman y te pueden decir, esto no está bien, y tú dices, tú eres una persona joven, no. Pero hay gente joven muy sabia, muy madura en el Señor, y que lo hacen por amor. Entonces siempre depende de nuestra madurez y de lo que estamos dispuestos realmente a recibir, ¿no? Y de quien lo reciba también, porque hay veces, hermanos, y hay que reconocerlo, hay veces que hay demasiado llanero solitario en nuestras iglesias, y hay veces que hay gente que va con las escopetas cargadas, siempre ven los puntos malos, las cosas malas, o tú tienes que hacer esto, y se va todo el mundo. Eso tampoco, porque hay gente que nada más que ve lo malo. Entonces, los creyentes que nada más que ven lo malo, cuanto más lejos mejor, cuanto más lejos, porque son ponzoñosos y nada más que traen cosas, pero hay creyentes que te aman, que me quieren, y me dicen, mira Pedro, esto está, y yo no tengo por qué revelarme, sabiendo que me quiere. Otra cosa es que me diga las cosas para herirme, eso es otra película, pero sabiendo que lo hace por amor, oye, pues por lo menos voy a escuchar y voy a examinar lo que me está diciendo. El problema es cuando viene uno y te dice una cosa y al momento viene otro y te dice lo contrario. ¿Qué consejo sigue? Y también está el caso de que te den un consejo y a toda la consejo. Y cuando da la vuelta coge y hace lo que está diciendo. Sí, una de las cosas que ocurre son personas falsas, Fernando. Una de las cosas que ocurre con esto que tú estás diciendo, que uno te viene y te dice todo lo malo y otro te viene y te dice todo lo malo, todo lo bueno, en cuestión de minutos. Al final creo que tenemos que ser ni tan malo como me dicen, ni tan bueno como me dicen. O sea, un término medio. Hay que ser juicioso. Hay que ser juicioso y conocerse a uno mismo. Después dice también Santiago, dice también después otra cosa muy interesante en cuanto a la sabiduría que viene de Dios. Dice, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Llena de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Para ti, ¿qué es la misericordia?
Tener compasión. ¿Es qué? Apiadarte de la Apiadarte de la persona, Tener compasión. tener compasión, tener amor hacia la persona. Muy bien. ¿Cómo debe obedecer todo el mundo? En realidad, los cristianos, nosotros los cristianos, tenemos misericordia porque el Padre la tiene con nosotros. Efectivamente, tener misericordia igual que el Padre tiene con nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Si no estaríamos aviados. Si no estaríamos aviados en nuestra vida. Teniendo en cuenta de que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Claro. Ya se lo diga Moisés, vamos. Sí. Mirad lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Y lo tiene, lo puede leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Me encanta. Me encanta. Dios que es rico en misericordia. La misericordia de Dios es, tú vas al banco de Dios y el banco de Dios siempre tiene misericordia. Siempre tiene misericordia. Es tremendo, porque es rico en misericordia. Es rico en misericordia, nuestro Dios. Esa misericordia, ¿qué? Eterna, efectivamente, eterna. Más grande que los cielos su misericordia. Y tardido para el no. Y tardo para el no, efectivamente. Así que, ¿os recordáis cuando Jesús cuenta la parábola del padre y del hijo pródigo? Cuando ve al hijo pródigo que vuelve, lo que dice del padre, y el padre, movido a misericordia, fue y lo agarró, lo abrazó, movido a misericordia. Cuando el padre podía haberse enfadado, podía haber dicho, pero el padre movido, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Compasión. Entonces, la sabiduría que viene de Dios también es una oración, es una sabiduría así. A veces somos demasiado duros con la gente. A veces somos demasiado, no somos tiernos, no vemos a la gente con dolor, con sufrimiento y no tenemos compasión, es como si algo nos endurecemos. Nos parece más al fariseo que al Que al samaritano. samaritano, efectivamente. Yo pienso que la misericordia va acompañada siempre del perdón, porque a mí se me ha dado el caso que viene a pedirme un favor, por ejemplo, una persona que conozco de hace tiempo o que la conozco del barrio, vecina, y la trato con cariño y la ayudo a lo que me pide, no cargo con la faenita que me hiciste a mí ese día. Eso es tener misericordia, porque no le tengo en cuenta lo que me hizo y yo lo respondo como el Señor quiere, con amor. Pero tener misericordia. Ahora cuando... Mala memoria. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú odias a esa persona, no tienes misericordia de ella. Pero mirad lo que dice, esa frase de Fernando, pero vamos a cogerla. Vamos a cogerla. Vamos a ver. Pero ¿sabes lo que digo con mala memoria? Es que el Señor se nos olvida. Eso te iba a decir, porque la misericordia hace que se nos olvide. Yo muchas veces digo, yo o tengo mala memoria o qué. Sí, sí. Pero yo creo que el Sí, Señor sí. no borra. Sí, sí. La borra de cosas malas, la cosa mala, claro. Otra No, cosa. Yo borraré aquí, porque a mí hay cosas que no me las borro. Tengo que hacer yo Pues entonces no tienes mala memoria. Tiene mala memoria, pero para algunas Otra cosas. cosa. Con lo cual, aunque se tenga mala memoria, delante de Dios hay que hacer lo correcto. Hay que hacer lo correcto, efectivamente. Fijaros que dice también, venid llena de misericordia y de buenos frutos. Aquí Santiago no especifica qué clase de frutos, pero el hombre sabio recogerá buenos frutos, aunque él no dice exactamente qué tipo de fruto, pero el hombre sabio recogerá buenos frutos. Y después dice, sin incertidumbre. La palabra que en griega que aquí se ha traducido como incertidumbre es una palabra que significa imparcial.
imparcial. Yo no sé la versión que está leyendo La versión, te Nuria. la digo ahora mismo. Sí, dilo. Estaba buscando lo que significaba la palabra, la traducción nueva. Sí, ¿qué es lo que pone? Aquí la versión nuestra sin incertidumbre. No muestra favoritismo. Favoritismo, efectivamente. Y siempre es sincera. Eso es. La palabra griega es adiakritos y la palabra adiakritos es imparcial. Una persona imparcial es que no tiene favoritos. Una persona imparcial está muy bien traducido. Es decir, el creyente, hermanos y hermanas, que tiene la sabiduría de Dios, es un creyente imparcial en sus consejos y en sus puntos de vista con respecto a los demás. Una de las cosas que ocurre también en nuestras comunidades, en la iglesia, pasa en ocasiones, ahí por ejemplo, hay un problema en dos familias, por ejemplo, ¿no? O entre varios jóvenes, entre varias cosas, ¿no? Entonces se busca un juez, se busca alguien que pueda escucharlo, decirlo, arbitrar, un mediador, arbitrar, ¿no? En mi vida me he visto en muchas ocasiones en situaciones así. De escuchar problemas de una parte y de otra, intentar mediar, intentar ayudar, a veces en un consejo de iglesia, a veces con familia, intentar ayudar. La persona que tú estás ahí, que está ahí ayudando, tiene que ser imparcial, aunque el que esté hablando sea mi hijo. Que por cierto, nunca es una buena idea estar en un lugar de arbitraje y estar en tu hijo, más vale que esté otro, pero tú nunca vas a ser, lo vas a ver con. Entonces, pero tú, cuando tú estás en una situación en la que estás de mediador, tú no puedes inclinarte por ninguna de las dos partes. Tú tienes que ser imparcial. Tienes que escuchar ambas partes y entonces decir lo que tú piensas. Evidentemente, en mi experiencia, yo tengo que deciros que siempre hay alguien más culpable que otros. Siempre hay alguien más culpable que otros. En el matrimonio siempre hay alguien más culpable que otros. En la confrontación entre gente, siempre en la iglesia, en un consejo de iglesia, siempre hay alguien más con más. Pero el que está arbitrando, el que llega, el mediador, tiene que intentar ver un poco. ¿Tienen culpa? ¿No? Sí, los dos tienen culpa, uno más que otro. Eso de que hay 50%, 50%, siempre hay alguien que tiene más. Evidentemente, la otra persona también tiene culpa. Si no, no estaríamos en esta situación. Pero siempre hay alguien con más culpabilidad, por diversos motivos, con más culpabilidad. Y lo que está diciendo aquí es que la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría imparcial. No se deja guiar ni se inclina, sino que intenta realmente ser objetiva ante los litigios, ante los problemas que pueda haber en los hermanos. Después dice también de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, hermano, no esconde nada. No esconde nada. La sabiduría que viene de Dios no se pone detrás de una máscara, como antes eran los actores y venían con la máscara. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría sincera, con honestidad, clara, sin aparentar otra cosa. Sin aparentar. A veces aparentamos. Sincera. A veces podemos aparentar una cosa y no es lo que estamos viviendo. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría sincera, clara. Y no intenta ocultar ni esconder nada de otra cosa. Y después dice ya, y con esto termina Santiago, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es interesante, porque aquí hay una ley, las leyes de Dios. Aquí hay una ley, dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuanto tú más siembres la paz, más fruto de justicia tú vas a recibir. Cuando tú más vivas la paz y desarrolles la paz hacia los demás, más paz, más bendiciones, más frutos te van a distribuir. Esa es una ley de Dios también. Así que fijaros que esta es la descripción que más o menos hace Santiago de la importancia de la sabiduría que viene de lo alto. En el versículo 18 hay un comentario de un comentarista que os voy a leer, y me parece muy interesante este comentario, con esto voy a terminar, que dice: es lamentable, pero los cristianos con frecuencia dan al mundo la impresión de estar más interesados en la lucha y en la confrontación que en la paz y en el amor. En la paz Y en el amor.
Es lamentable, pero los cristianos con frecuencia dan al mundo la impresión de estar más interesados en la lucha y en la confrontación, en la pelea, que en la paz y en el amor. Así que fijaros, hermanos, que Santiago ha estado hablando de la sabiduría, que en la auténtica sabiduría se muestra con la conducta y con la mansedumbre. Después hay una sabiduría que es diabólica, que es terrenal, que es animal, cuando hay celos, cuando hay contención, hay lucha, cuando hay mentiras, cuando hay perturbación, cuando hay obra perversa, eso no es una sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Esto es sabiduría pura. ¿Qué es lo que se pretende con la justicia? Hacer la paz. Por eso hay que sembrarla en paz, si no, ¿qué clase de justicia es? Hoy lo de